Todos conocemos a Finn el humano, ese pequeño niño de cabellera rubia que soñaba con ser un gran héroe, aquel pequeño niño que maravilló a toda una generación de jóvenes con sus aventuras en las tierras mágicas de siendo una de las caras más conocidas por parte de Cartoon Network en una de sus épocas doradas. Tan influyente era que incluso hasta hace no mucho tiempo Finn sigue siendo un personaje relevante para la cultura popular. Pero con el paso del tiempo, su imagen ahora mismo está algo dividida. Está quienes lo siguen queriendo, como el primer día, y quienes ahora lo ven con ojos un poco más críticos al pequeño aspirante a héroe. Hoy hablaremos de por qué parte de sus fans se sienten decepcionados con la evolución que tuvo el personaje de Finn Mertens. Para que nos entendamos, tenemos que saber cuándo y por qué empezó esa percepción sobre el chamaco perro. Hora de Aventura terminó ya hace bastante, exactamente el 3 de septiembre de 2018, lo que significa que sí, los que disfrutamos de las aventuras del niño rubio ya estamos viejos. Y ahí está la clave de todo, pues muchos de sus antiguos fans siguieron con su vida recordando a Finn con cariño como gente normal, mientras que otros que les gusta sobreanalizar las cosas, que no tenían nada mejor que hacer, reanalizaron al personaje ahora con una perspectiva más adulta y crítica, lo que llevó al pobre de Finn a sufrir una mordecaisificación. Y para los que no me entiendan, explico rápidamente lo que es una mordecaisificación. Es cuando el público vuelve a ver un personaje de su infancia y se da cuenta que este tuvo ciertas actitudes cuestionables, que antes ignoraron por ver el show de forma superficial como todo niño. Pues con Finn no pasa exactamente eso, pero pasa algo parecido, pues a quienes le dieron un revisionado a la serie ya siendo adultos y analizaron el desarrollo de nuestro pequeño héroe, en lugar de encontrar un camino de superación y la formación de una leyenda, podemos ver el desarrollo de una persona frágil que pasa por múltiples crisis existenciales, familiares, de identidad, depresión, culpa, familiares de nuevo. Creo que ya se entiende que el pobre de Finn tuvo una vida bastante dura y llena de diferentes desafíos que no se limitaban a solo derrotar al monstruo de turno, sino que también tenía que vencer a sus propios monstruos, pues la historia de Finn se basaba bastante en el viaje emocional del pobre muchacho. Pero decir eso se limitaría a solo un análisis superficial sobre el pobre niño. Todos esos tonos emocionales en su historia y su desarrollo son uno de los puntos más fuertes que tiene y uno de los grandes méritos que lo llevaron a ser el personaje que a la gente le encanta. O sea que tomar esos tonos emocionales del personaje y considerarlos errores es un error. Así que volviendo al punto inicial, es un hecho que hubo o hay aún personas que consideran que Finn es un personaje cuestionable, pero ¿por qué? Si ya dejamos claro que la gracia de su historia son sus repetidas caídas emocionales y siempre lograba levantarse, supuestamente, pero eso lo guardo para después. Bueno, aquí entra el tema de la moralidad del personaje, pues a pesar de que la historia de Finn es la historia de un aventurero en busca de ser un héroe, eso no quita que en su camino haya tenido varias actitudes cuestionables. Toca hablar de los aspectos más cuestionables, por no decir funables, del personaje, como podrían ser su tóxica y autodestructiva vida romántica, abandonarse a sí mismo en su momento más vulnerable, literalmente, y las muchas situaciones en que su inocencia terminó llevando a problemas para los demás. Eso ha llevado a algunas personas que vieron Hora de Aventura cuando eran pequeños a cuestionar el personaje de Finn, incluso llegando a burlarse de él, principalmente en su etapa de simpeo compulsivo. Pero al final esa es solo una parte de su historia. Finn con el tiempo fue madurando, aparte que muchas de sus acciones se deben a que bueno, solo era un adolescente hormonado,
que trataba de sobrellevar sus propios asuntos, por lo que muchas de sus acciones, que jamás tuvieron una mala intención detrás, podríamos llegar a disculparlo, con algunas excepciones que ni el más fanboy podría justificar algunas cosas que hizo el niño. Después de todo, por algo se llama Finn el humano, y nada es más humano que cometer errores. Y mientras avanzaba, su historia pudo poco a poco ir mejorando, por lo que no habría motivos para sentirse decepcionado si pudo superar todas sus falencias a la par que iba madurando, ¿verdad? Bueno, sí, pero no. Es un hecho que todos los errores de Finn son parte fundamental de su historia, pero primero eso no evita que la gente le sienta rechazo por algunas partes de su historia, especialmente su etapa romántica, como ya dije antes. Lo cual yo no comparto del todo, pero bueno, aquí estamos en internet, aquí estamos en el mundo donde la gente odia todo por cualquier motivo. Pero hay un tema en específico que es el que me hizo titular el video. A diferencia de otros personajes, la historia de Finn Mertens tiene un final definitivo. En el especial Together Again se nos cuenta la historia de cómo Finn finalmente estira la pata y su última aventura en el más allá, reuniéndose con su hermano y preparándose para una nueva aventura en una nueva vida. Pero el asunto que quiero contar va por otro lado. Como dije antes, la historia de Finn se trata de cómo afrontó 1001 dificultades y cómo pudo superarlas a pesar de las adversidades. Bueno, casi, porque hay un solo asunto que Finn jamás pudo superar: su inestabilidad emocional, o mejor dicho, su dependencia para sentirse pleno o feliz. Durante su niñez, adolescencia e incluso su adultez, Finn jamás pudo sentirse pleno sin estar junto a alguien, principalmente junto a su hermano Jake. Después de la pérdida de su hermano, él jamás pudo recomponerse, y he ahí la raíz de mi problema con el personaje, si se puede llamar problema. Toda su vida adulta, más que sentirse como una historia de un aventurero legendario en la cúspide de su vida, es más la de un pobre diablo con una vida indefinida, o mejor dicho, un duelo indefinido, reduciendo a ese niño lleno de energía y ansias de vivir en un adulto internamente triste que jamás pudo pensar en su propio futuro, pues en sus propias palabras, él en lo que más pensaba y lo que más ansiaba era el momento de volver a ver a su hermano. Y he aquí la decepción con el personaje de Finn, porque no es que me parezca mal que extrañe a su hermano, faltaría más. Una pérdida así es algo que jamás se supera. El problema es cuando por extrañar a alguien decide dejar de vivir, como si no fuera capaz de vivir plenamente por sí mismo, o jamás desarrollar el interés de buscar un nuevo propósito para su vida. Y al final se convierte en un adicto a la adrenalina que solo la usa para no pensar en lo triste que de verdad se sentía. Me gustaría aclarar, antes de que me vayan a mentar la madre por no entender que la historia de Finn no es necesariamente bonita, yo estoy completamente de acuerdo. Como historia de ficción, la historia de Finn es muy buena y sus problemas emocionales no son más que detalles que solo la mejoran. Pero igualmente no puedo evitar sentir esa decepción, pues es un sentimiento genuino de sentir cierta pena, si se puede decir así, por él, por no poder avanzar por sí mismo, y que su versión adulta, que debería ser la top, sea la más decadente, al menos mentalmente, del pobre. A ver, pero recapitulemos para que nos entendamos. La decepción de la que yo estoy hablando hacia Finn es una más que nada personal, porque objetivamente la historia y escritura del personaje de Finn es bastante redonda, todo cumple, todo está bien justificado. Pero personalmente, aún así esté justificado, me sigue jodiendo que a un personaje que yo le tengo estima, entre comillas, haya tenido la desgracia de no haber podido continuar con su vida. Pero bueno,
hasta aquí llegó mi video de hoy. Lamento la tardanza, es que esta semana me tocó hacer bastantes proyectos de la universidad, pero estén atentos para la nueva encuesta del video de la próxima semana. La verdad es que a mí me gustó bastante la dinámica, es como un punto medio entre lo que a mí me apetece hacer y lo que ustedes quieren ver. Ah, cierto, seguramente alguien o tal vez alguno de ustedes esté esperando mi opinión sobre el resultado de la 11ª pelea de Shumatsu. Bueno, les adelanto que no le voy a dedicar video porque no creo que merezca la pena, pero dos cosas muy importantes. Primero, una disculpa, me equivoqué, Loki perdió, madre mía, estuve yo mal. Y dos, en mi opinión, la pelea se resume en esto: muy buenos personajes en una pelea malísima. Eso es todo lo que voy a decir. Bueno, que viva la ignorancia y nos vemos en la próxima. Adiós.